Bien, ya estamos en modo. Antes de zambullirnos en el Shader 3, vamos a ver cómo está organizado este proyecto. Fijaos que por un lado, aquí a la derecha en el item list tenemos por un lado un locator para el violín, otro para el arco, que ahora no lo estamos viendo, y otro para el suelo. Entonces, abrimos el del violín. Fijaos, para empezar tengo aquí un locator que está situado exactamente ahí en el origen, en 000, ¿vale? Podéis verlo aquí también, 000. Y luego tengo otro locator, que le llamo rotator, que está ahí, asoma un poquito por ahí, vamos a verlo al inalámbrico, es ese que estáis viendo ahí, ese de ahí, ¿vale? Entonces, ese locator, al que le llamo rotator, sirve para rotar el violín en las diferentes vistas, porque fijaos que si vamos un momento al escritorio, hay concretamente una vista que es esta, en el que el violín, bueno, esta y también esta otra, el violín está boca abajo. Pues ese locator del que os hablo, el que se llama rotator, es respecto a donde gira el violín. Y tiene además otra particularidad, y es que ese locator es el punto de origen cuando el violín estaba siendo modelado. Porque fijaos que este violín, si lo miramos así, ahora está inclinado para que realmente se apoye aquí en ese punto, más o menos, bueno, realmente en ese punto y también en ese otro punto. Esto es, digamos, es una posición natural del violín, está apoyado ahí, pero cuando lo estábamos modelando, el violín no estaba así. El violín estaba realmente, si pinchamos ahora aquí, ahora, eso es otra gran ventaja de utilizar locators, ahora hemos hecho que este locator, el rotator violín, pase a ser el centro. Mientras que si le volvemos a dar, vuelve a estar todo como estaba antes. Fijaos que si lo vemos en perspectiva, vemos como si pinchamos ahí, eso pasa a ser mi nuevo centro de coordenadas. Aparte también, como digo, es el locator que me permite rotar este violín. Porque fijaos que si vamos, aquí he hecho una animación para ir creando cada una de las tomas. Si yo voy avanzando esto, parece que no ocurre nada, pero fijaos que ahí en ese punto, en ese frame, ahí aparece el arco. Lógicamente hay una cámara que también se va moviendo, ahora la veremos también las cámaras, y hay un punto en el que el violín va a girar. Vamos, ahí, ¿veis? Ahí en ese punto el violín está boca abajo, y en el siguiente frame también, y luego vuelve a estar otra vez boca arriba. Vamos otra vez al principio. Entonces, como digo, tenemos dos locators, que son los que, digamos, de donde cuelga la estructura del violín, y ahora, pues el violín está dividido, como habíamos visto ya en la parte de, cuando estaba viendo las Vs, está por un lado la caja, las clavijas, el mástil, el puente, es decir, todas las diferentes piezas del violín, pendiendo de estos dos locators. Tenemos también otra estructura que es el arco, pero que ahora está oculto. ¿Por qué? Porque el arco está aquí debajo. Está ahí debajo, fijaos que si lo vemos esto así y el alámbrico, está ahí debajo porque permanece oculto en la mayor parte de las tomas. Fijaos que no se ve en ningún momento el arco, excepto en esta toma. Entonces, como digo, el arco está oculto y también está pendiente o pendiendo de dos locators, uno que está ahí y otro que está ahí, esos dos que estáis viendo, los cuales me permiten controlar cómo también se gira ese arco para esta mínima animación que hemos hecho únicamente para los frames que teníamos que calcular. Y luego hay un doble suelo. ¿Por qué hay un doble suelo? Fijaos, si abro aquí el locator floor, hay un graded floor, un suelo con un gradiente y luego un black floor. Lo que tenemos aquí, si vemos un momentito las imágenes, en este violín, fijaos que no hay nada más que el violín y el arco y un suelo, el resto es todo negro. Fijaos, en esta toma se percibe bastante bien. Aquí el suelo tiene un pequeño ruidito y conforme se aleja del violín no hay nada. Esto no está hecho mediante un foco. Aquí lo que he hecho realmente es que haya un gradiente circular en el suelo que hace que el suelo, conforme nos alejamos, se vaya transparentando y no se ve nada. Se ve la negrura que rodea el violín, ¿vale? Entonces, también lo podemos ver, pues, por ejemplo, en esta toma. En esta toma podemos ver como en esta zona de aquí y luego ahí lejos no se ve nada más que negro. Y es que el suelo, si venimos de nuevo a modo, este suelo de arriba, lo veremos luego esto, este suelo de arriba tiene un gradiente circular que hace que cuando llegamos a toda esta zona no se ve nada realmente. Entonces, ¿por qué está puesto el suelo debajo? Porque, claro, yo había escondido el arco debajo del suelo, pero claro, como este suelo de arriba tiene una transparencia, había momentos, si vemos por ejemplo esto desde esta cámara y nos alejamos un poco,
Vamos a hacer que se carguen las texturas reales. Y ahora vamos a ver esto. Ahí estamos viendo eso. Hacemos un preview render. Aquí se está generando el preview render. Fijaos que si yo quito lo que he llamado black floor, vamos a ocultar un momento. Ahora veréis aparecer aquí, a ver qué es esto, se dibuje. ¿Veis cómo aquí aparece por debajo del suelo? ¿Veis que se ve mi arco? Porque este suelo que está por encima tiene un gradiente de transparencia. Entonces, ese segundo suelo, del que os hablaba todo el rato, este segundo suelo, no es nada más que un disco de color negro que opaca ese arco. Esto se podría haber solucionado de otras maneras, ¿vale? Podría haber puesto el arco muchísimo más alejado. Pero bueno, me interesaba ponerlo ahí. Y esa es la explicación de que haya esos dos suelos. El verdadero suelo es este de arriba, con un gradiente de transparencia, y este de abajo lo único que hace es tapar mi arco. Por lo demás, en esta escena, cerramos un momentito aquí, lo que tenemos es dos cámaras. Vamos a abrir esta carpetita, aquí están mis cámaras. Hay una cámara que llamo Cam Test, que es esta que es de color rojo, que es una cámara en la cual me puedo posicionar en cualquier momento. Fijaos, ahora estoy aquí, Cam Test, para poder acercarme, y mientras estoy creando las texturas me interesa mucho acercarme a diferentes sitios, por ejemplo aquí. Entonces estoy trabajando esto, abro mi preview render. Por cierto, a mí no me gusta trabajar en el tab este de render que tiene modo, no me gusta, porque ahí está constantemente trabajando el procesador para tratar de renderizar, de hacer este preview render. Y yo noto que esto consume muchos recursos de mi sistema. Entonces a mí me gusta más la idea de tener una ventana flotante que la cargo cuando me interesa para poder ver estos preview render. Entonces la mayor parte del tiempo no la tengo activa, la tengo oculta, y únicamente cuando me interesa la activo. Entonces, como os decía, tengo una cámara que es esta Cam Test, que es una cámara que está libre. Yo puedo entonces alejarme de aquí, irme a otra zona, por ejemplo venir aquí, vamos a ver el puente, nos acercamos y ahí podéis ver cómo en el preview render pues se va dibujando todo. Dejamos que se estabilice un poquito y vamos viendo cómo se va creando nuestro render. Fijaos que al pasar el puntero por aquí, por el preview render, pasar el puntero sin pulsar contribuye a que a la zona por la que estamos pasando se dibuje un poquito antes, se renderice un poquito antes. Bien, como digo, hay una cámara que le llamo Cam Test, que es para esto, para hacer test. Pero luego hay otra cámara que es la Cam Render. Cam Render, que la tenéis aquí, y está bloqueada. Está bloqueada porque así yo no puedo, aunque ahora le pulse a Alt para intentar girar, no puedo. O sea, esto es imposible. Esta es la cámara que pende a su vez que depende de tres locators, este y este. Cada uno de estos locators controla un movimiento. ¿Para conseguir qué? Para conseguir esto. Vamos consiguiendo una animación. Esto, por supuestísimo, podría hacerlo con la cámara simplemente, animando la cámara y ya está. Pero es que a mí me gusta mucho utilizar siempre, para las animaciones especialmente, utilizar locators para todo. Entonces, aquí hay un locator que es el que aporta las rotaciones en Y. Otro aporta las rotaciones en X y otro locator que lo que hace es que desplaza la cámara hacia atrás y hacia adelante. Esos son estos tres locators, de ahí. ¿Vale? Entonces, como digo, tenemos estas dos cámaras, la cámara principal, que es esta, la cámara render, que por mucho que movamos con Alt, no podemos mover aquí la rueda del ratón, no me está respondiendo, ¿vale? Porque la tengo protegida. El hecho de tenerla protegida es lo que me obliga a tener un locator, que es el que realmente, este locator es el que yo puedo animar hacia atrás o hacia adelante, como veis aquí, para controlar lo alejada que está esa cámara. Este otro locator de X lo que hace es modificar esta rotación de la cámara, como podéis ver la rotación en X. Y este otro locator, Y, es el que controla la rotación del eje Y, y también es el locator que yo puedo mover en el espacio y lo muevo libremente, realmente. No lo muevo, bueno, lo puedo mover numéricamente aquí o directamente acudiendo al propio locator, que lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces podríamos mover esto y llevarlo donde nosotros quisiéramos. Este pequeño rig es algo que yo utilizo muchísimo, especialmente para las animaciones, y yo os lo recomiendo. Para algo tan simple como esto no sería necesario, pero bueno, es una cosa que incluso ya tengo hecho un preset que siempre me lo cargo, ¿vale? Entonces, esto por lo que respecta a las cámaras que yo manejo en este proyecto, la cámara de los renders y una cámara para hacer los tests. Por lo que respecta a la iluminación, ya os he comentado que en esta escena no hay ni una sola luz. Todo está resuelto con un environment, con una imagen HDRI. Entonces, si venimos al shader 3, aquí tenemos en la zona de environment, tenemos aquí esta imagen
que es la que os había enseñado antes, este HDRI, que es el que está aportando todas las reflexiones del violín y también su iluminación. Entonces, fijaos que en el iconito de Environment tengo desactivadas estas dos opciones porque si no, vamos a activar un momentito la ventana del preview. Aquí podemos ver la escena, como os digo, con ese suelo que tiene ese gradiente de transparencia que hace que desaparezca. No es porque haya un foco que ilumine, simplemente es un gradiente de transparencia que hace que vaya desapareciendo hacia el exterior. Y vemos el violín, fijaos todos los reflejos y toda la iluminación aportada por este Environment. Entonces, ¿por qué está desactivado este Visible to Refraction Rays? Porque esto hace referencia a la transparencia. Si yo lo activo, fijaos qué es lo que pasa. Y vamos a ir un momentito aquí a desactivar un momento el Black Floor, este. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, si permanece activado este Visible to Refraction Rays, lo que ocurre es que la transparencia que le hemos dado a este gradiente en el suelo hace que en el propio suelo, en su transparencia, sea visible la iluminación aportada por el environment. En definitiva, para evitar este gran problema, tengo que venir aquí y decirle que no sea visible a los refraction rates, ¿vale? Es por ese motivo. Voy a dejar otra vez el suelo negro activado. El suelo negro, al estar activado, lo que hacía es que viéramos únicamente en esta zona ese blanco, porque aquí debajo, esto que se ve negro es por el suelo, el del segundo nivel. Y luego, por supuesto, también está quitado lo de visible a la cámara, porque si yo lo activo, aquí vemos alrededor de nosotros, vemos todo el environment, ahí lo estamos viendo alrededor de nuestro violín, que nosotros queremos únicamente que aporte iluminación y que aporte unos reflejos bonitos, pero no queremos que se vea. Por eso le decimos aquí que no sea visible a la cámara. Entonces lo que tengo hecho también es un pequeño truco para cuando tengo que crear toda la animación. Vamos a verlo esto. Ahora estamos viendo esto desde mi cámara para hacer test. ¿Veis? Cam test. Vamos a pasar ahora a la cámara realmente del render. Y veis cómo esto se actualiza aquí en el previo. Entonces, para cuando cuando decido mover la cámara a sus diferentes ángulos para captar los puntos de vista más interesantes del violín, para cada ángulo de cámara muchas veces me interesa cambiar la posición, la orientación, la rotación, por tanto, del environment. Entonces, claro, el environment, yo podría aquí decirle, en este visor, podría decirle que se viera aquí de fondo el environment. Pero a mí me gusta utilizar un pequeño truco que es muy sencillo, y es, si venimos aquí, fijaos que aquí, vamos a ocultar un momentito esto, y me voy a alejar ahí. Entonces yo aquí tengo un Environment Rod Control, que si lo activo, aquí lo que me muestra es una esfera que tiene mapeado este environment que estoy usando todo el tiempo. Pero esta esfera realmente lo único que hace, o en el único punto en el que se ve, es en el OpenGL, nada más. Yo a esta esfera le puedo decir que no se renderice, ¿vale? Y entonces, ¿esto me sirve para qué? Para que conforme voy moviendo la cámara, vais a ver que hay algunos puntos. Concretamente ahí veis cómo ahí ha rotado el environment, porque para ese punto de vista de la cámara que captura el render, me interesaba más tener una orientación distinta, fijaos, ahí también. Entonces, eso lo veo, por supuesto, muy bien, lo veo muy bien en el propio preview render, pero a su vez me viene muy bien también el tener esa referencia en el OpenGL para ver exactamente en qué punto están localizadas mis principales puntos de aporte de luz, lo que son las pantallas de luz que simula el environment. Por esa razón utilizo esta esfera que os he mostrado y que me permite, fijaos que aunque la active, esto ahora lo trata de redibujar y no cambia nada en absoluto, porque no aporta nada al render, es únicamente para el OpenGL. Vamos a pasar ya al Shader 3 y lo primero que haremos es ver cómo están solucionados los materiales para el suelo, o para los suelos, mejor dicho. Antes de irnos, ocultamos tanto el arco como todo el violín. Venimos al Shader 3 y fijaos, aquí en mi Shader 3 está todo muy, muy agrupadito, de tal modo que quede muy limpio. Fijaos que hay un gran grupo que se llama materiales del violín, que si lo abrimos, contiene una serie de grupos. Yo pongo estas 3 rayitas para, digamos, indicarme a mí mismo que esto realmente lo que contiene es un grupo de materiales. Si lo abro, fijaos que aquí hay varios materiales más. Entonces, venimos aquí abajo,
Aquí tenemos un grupo de materiales para los suelos, porque realmente hay dos. Está el propio suelo y luego lo que he llamado black floor o el suelo que está por debajo. Recordad que habíamos comentado que hay un suelo que es inferior, que lo único que hace es tapar el arco. Ese suelo tiene un material bien simple, no es nada más que negro. Negro absoluto, cero de diffuse, nada. Esto lo único que hace es un opacador. No tiene más misterio. Vamos a cerrarlo y venimos aquí al propio suelo. El suelo, como os he comentado, tiene un gradiente que le afecta a la transparencia, o mejor dicho, le afecta al dissolve. En modo hay tres formas de actuar sobre la transparencia. Sobre la transparencia propiamente dicha, o sobre el dissolve, o utilizando el stencil. Para este caso yo recomiendo el dissolve. Entonces, este gradiente está actuando sobre... está utilizando como parámetro para propagarse la propia textura en U. Es decir, si vamos a ver las UVs de esta figura, fijaos, este es mi disco, pero sus UVs están organizadas como veis aquí a la izquierda. Es decir, si yo selecciono esto, fijaos lo que se está seleccionando aquí a la derecha. De tal manera que esta línea de aquí es la línea periférica y toda esta línea realmente es el centro. Entonces, el gradiente que controla el dissolve, o la transparencia, va en función de la U en la textura, es decir, sigue esta dirección, la dirección desde 0 hacia la derecha. Por lo tanto, obtenemos un gradiente circular. Entonces, si venimos aquí a Edit Gradient, aquí vemos cómo está organizado este gradiente. Fijaos que aquí tiene el máximo 100% de transparencia, 100% en la derecha en el valor 1. El 1 es esto, el 1 de la U. ¿Vale? Y aquí en el 0 tiene un valor que es de 0, transparencia o dissolve en este caso. De ese modo tenemos este gradiente que veis aquí. Fijaos que si por un momento deshabilito la transparencia, veréis que el disco se ve todo él uniformemente relleno de una pequeña texturita, porque no es un gris, sino que es esta textura. Vamos a darle doble clic para verla. Es una textura con un ruido. Vamos a ampliar un poco esto. Es una texturita que tiene una especie de noise. Esto está bajado también de internet. Y eso está repetido muchas veces. Y como digo, enmascarado con este gradiente que controla la transparencia o dissolve en este caso. Veamos ahora los materiales para la caja, que fijaos la tenemos aquí aislada junto con el suelo nada más. Abrimos en el Shader 3 el grupito de la caja. Veis que tiene un material base, luego el canal de color que habíamos hecho en Photoshop, el de BAM y el de Reflection Amount. Entonces desactivamos el de reflectividad y el de BAM para dejar únicamente el canal de color. Fijaos que si también quito el canal de color, el violín pierde completamente su color y se ve del color que esté aquí predefinido, que yo lo dejo todo por defecto. Entonces vamos a volver a activárselo, el canal de color, para que tenga algo. Entonces, en cuanto al material base, está puesto por defecto casi todo. Fijaos que el Diffuse Amount yo sigo dejándolo a 80 porque considero que esto contribuye a que los colores no queden excesivamente saturados. Si lo dejamos esto a 100, se vería un poquito más saturado el color y así en todo. Yo esto se lo dejo a 80, por lo general. A no ser que desee algo realmente muy saturado de color. Entonces, comentaros que para toda esta escena, el specular amount es completamente irrelevante. Y es que en esta escena, como ya os he mencionado, no utilizo luces. Todo está iluminado mediante la imagen HDRI. Por lo tanto, si no hay luces, el specular amount no hace nada. Esto podría ponerlo a 0 y daría lo mismo, o ponerlo a 100, da igual. Lo he dejado a 20 porque es por defecto y no lo he tocado. Realmente, en esta escena no tiene ningún tipo de relevancia el specular amount. Todo se controla con la cantidad de reflexión. Entonces, esta cantidad de reflexión podéis ver aquí que parece un poquito baja, 8, y sin embargo se ve bastante reflexión. Y es que, claro, antes que meternos con los materiales, debería haberos comentado que en el environment, la imagen que estamos utilizando para aportar iluminación y para aportar reflectividad es una imagen, como ya he dicho, de alto rango dinámico, pero no la he dejado por defecto. Fijaos que aquí este valor, el high value, está puesto a 300. Esto por defecto sería 100. Fijaos que si lo dejo a 100, ahora veis aquí, a ver en el render preview, como mi escena me queda un poquito oscura. ¿Notáis que esto
Este violín está un poquito en penumbra. Lógicamente, este es un valor que podemos cambiar. Y de hecho, en una imagen de alto rango dinámico, esto es la gran ventaja que aportan ese tipo de imágenes, que podemos jugar muchísimo con estos valores, porque la imagen da mucho de sí para cambiarle su rango dinámico, porque es muy alto. Entonces vamos a ponérselo a 300. Podemos ponérselo a 1000, entonces ya veréis que queda demasiado iluminado y también, claro, esto afecta a todo, tanto a la iluminación como a las reflexiones, porque todo depende de la imagen. Entonces, ya digo, esto está puesto a 0,300, no 0,100. Entonces, volvemos ahora, y esto afectará a todos los materiales. Volvemos ahora al material de la caja, box, y entonces ahí vemos, como decía, el color, y en el material la reflexión está puesto a 8. Fijaos que si la bajo a 0, esto se queda sin reflexiones. La dejamos a 8 y como es un material lacado, no le voy a activar el Blur Reflection. Fijaos que si yo le activara el Blur Reflection, que esto sí que se lo haré en algún otro material, entonces es muy importante que controlemos este otro parámetro, el Roughness. Este Roughness afecta tanto a la reflectividad cuando tiene Blur Reflection, como también a la especularidad si la tuviera, que no es el caso. Aquí no hay especularidad. Comentaros también que el bump lo dejo a 1 milímetro, ¿vale? 1 milímetro. Creo que el bump por defecto en todos los materiales creo que está en 0. Bueno, no sé si es 0 o es... No recuerdo ahora. Lo he dejado aquí a 1 milímetro, porque esto va a afectar al valor del bump, que luego es controlado por el mapa del bump, que es el que tenemos aquí encima. Entonces, fijaos, ahora voy a acercarme un poquito aquí, apretando mayúsculas, con el ratón puedo acercarme. Esto no es realmente un zoom, fijaos que la cámara permanece igual. De hecho, si trato de hacer zoom con la rueda no me deja porque la cámara está bloqueada. Entonces, fijaos, si vengo hasta aquí, esto estoy haciendo con mayúsculas rueda del ratón, ¿vale? Aquí vemos esta reflexión. Fijaos que si ahora activo el bump, voy a activárselo y ahora vais a ver, cuando lo dibuje, voy a pasar el ratón por aquí encima para que vaya más rápido. ¿Veis cómo cambia esto? Ahora se perciben aquí estas ligerísimas vetas y este ligerísimo relieve aportado por el bump. El bump, que además le he puesto la opacidad al 50%. Probablemente podría subírselo esto a 100 y entonces bajarle aquí en el material a 0,5 milímetros. Bueno, se puede jugar con ambos valores. Nada más que decir al respecto. El bump está puesto al 50% y ya está. Volvemos un momentito atrás, no demasiado, ahí, simplemente. Y ahora únicamente voy a activar el mapa de reflectividad. Esto apenas se va a percibir aquí. Realmente la función que hace, estoy pasando el ratón por aquí encima para ver si se llega a notar algo. Aquí se nota que hay unas pequeñas zonitas donde no refleja tanto. Vamos a ir un momentito al escritorio. Abrimos esto que sería el render final. Fijaos, aquí, en esta zona, veis que hay unos puntitos muy sutiles donde se nota que hay un poquito menos de reflexión. También se nota por aquí. Y también incluso aquí. ¿Veis que hay unos puntitos? Bueno, eso es lo que conseguimos con el mapa de reflexión. Comentamos un detalle muy importante, el mapa de reflexión es muy importante. Fijaos que habíamos dicho que la reflexión está a 8. El mapa de reflexión, para que ese 8 actúe, el mapa de reflexión hay que ponérselo en modo múltiple. Porque si lo dejamos en modo normal, fijaos lo que ocurriría. Esto queda brutalmente reflectante, como un espejo. Porque claro, el mapa de reflexión, realmente el mapa de reflexión es esto que estamos viendo aquí, que es todo blanco con unas motitas negras. Entonces, claro, blanco es 100% de reflexión. Y de hecho sería 100% de reflexión si no lo pusiéramos en modo múltiple. Al decirle aquí que sea modo múltiple, lo que ocurre es que el blanco ya no es un 100% de reflexión. O mejor dicho, es un 100 respecto al 8 puesto como límite en el material. O sea, es un 8% de reflexión, el blanco en este caso. Y bueno, y ya está. Ya hemos visto cómo están dispuestos los materiales, los diferentes canales para la caja. Y en el fondo es todo así. Vamos a ir ahora avanzando, ahora veremos el clavijero y ahí encontraremos algunos detalles importantes con respecto a las weight textures. Pero una vez visto esto, el resto es bastante parecido todo el tiempo.